yo sí siento que la respuesta francamente de América Latina, como ha sido muy tímida. No, porque estamos en la patria boba, que la patria boba es como Maduro no nos gusta, entonces nos callamos. Estamos jugando con esa lógica que en Colombia conocemos también, que es que como las FARC eran tan malas, entonces nos callamos frente a los paramilitares. Por favor. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hoy estamos con Marta Ruiz, quien hace parte del consejo editorial de la revista Gaceta. Marta, bienvenida una vez más. Gracias, Daniel. Muy feliz de estar acá. Hoy vamos a hablar de un video y de una acción. El pasado 4 de septiembre, el ejército de Estados Unidos eliminó por completo a través de un misil en la mitad del Caribe una lancha que viajaba con 11 ocupantes y había salido de Venezuela. El video fue publicado directamente por el secretario de Estado, Marco Rubio, y se trata de un hecho un poco sin precedentes en el sentido de que eliminaron a unas personas en aguas internacionales e inmediatamente lo comunicó un miembro del alto gabinete en Estados Unidos. Estas cosas antes se escondían, Marta. ¿Qué cambia esto en la lucha contra drogas para Latinoamérica y el Caribe? Todo. Primero, yo no creo que es una acción, es una agresión. Yo creo que esto no es un tema sobre las drogas. Creo que lo que está haciendo Trump en el Caribe tiene dos significados fundamentales para mí. Uno, está enviando mensajes geopolíticos. Está mandándole mensajes a Rusia y a China, justamente tomándose de nuevo, digamos, el rol de dueño del patio trasero de América Latina. Y por supuesto es geopolítica y es petróleo, no es cocaína. Esto es un asunto de petróleo, porque si Trump quiere destruir lanchas con narcotráfico, tiene un abanico de países a los cuales puede ir. De toda América Latina sale cocaína, sí, de toda América Latina. Entonces, cocaína que producimos, por supuesto, nosotros. Nadie nos va a quitar el lugar de producir la cocaína, pero sin duda transita por todos los países de América Latina. Entonces, si fuese un tema de drogas, todos los países estamos en riesgo. ¿Y estamos en riesgo de qué? Porque creo que Trump, con esta acción, está demostrando, Trump, el presidente condenado, que es muy importante, porque yo creo que cuando vi hoy que el expresidente Uribe se lanza al Congreso Número 25. Haciendo absolutamente, digamos, ignorando completamente la sanción principal que le impuso una juez que lo condenó, que es sus derechos políticos, es decir, no puede participar en política hasta, por supuesto, la condena no está en firme. Entonces, él desafía. Así desafía Trump. El hecho de que Trump pueda ser presidente después de haber sido condenado quiere decir que la ley para él no vale nada y el derecho internacional no vale nada. ¿Sí? Entonces, esto cambia todo porque la lucha contra las drogas no es una guerra, a pesar de que la hemos llamado la guerra contra las drogas y que Estados Unidos ha militarizado la guerra contra las drogas. En realidad, por ejemplo, en Colombia, el Plan Colombia fue una farsa en ese sentido. No fue una guerra contra las drogas, fue una guerra contra las FARC. ¿Sí? Contra las FARC. Nunca contra los paramilitares que eran unos narcotraficantes. Con los paramilitares hubo justicia, hubo otro tipo de estrategias, la DEA. Es decir, cuando tú conviertes a un cuerpo criminal, a una organización criminal, a unos narcotraficantes en un objetivo de guerra, estás violando todas las leyes del derecho internacional y estás realmente convirtiendo, digamos, tentando la posibilidad de que eso realmente se vuelva una guerra. Realmente se vuelva una guerra, como le pasó a Pablo Escobar. Pablo Escobar dijo, esto es una guerra, pues yo voy a hacer la guerra. ¿Sí? Yo voy a hacer la guerra y tuvimos una guerra por cuenta de que le declararon la guerra al cartel de Medellín, el Estado colombiano y la DEA. ¿Sí? Y obtuvimos una guerra. ¿Sí? El problema del narcotráfico no es una guerra. Algunos analistas dicen es un asunto híbrido. Sí, supera las capacidades quizás de la policía, sí, pero no hay un ejército, y menos aún un ejército de un Estado. Y yo quiero finalmente
sé que estoy hablando muy largo, pero decirte como que la sensación inicial que yo tengo con lo de la lancha de 11 personas que no sabemos si son narcotraficantes porque no existe ninguna. Pero quiero aclarar, si son narcotraficantes tampoco es legítima la acción. La acción no es legítima desde ningún punto de vista, sean narcos o no, fuera coca o no. Inmediatamente decir que el cartel de los soles, que el tren de Araguas, que Maduro, se le viene a uno en la mente lo que pasó en Irak. O sea, para mí es el mismo libreto con Saddam Hussein en Irak, que tiene unas armas que nunca mostraron. O sea, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? Repitiendo el guión de Irak. Se está fabricando un Se está escenario. fabricando un escenario en un momento donde, oh casualidad, Rusia ya empieza a provocar a Polonia. Sí. Entonces ya empiezo a ver muchos elementos de un juego mucho más grande que simplemente un problema de migrantes y de narcos, ¿sí? Que esa es la otra arista importante. A Trump le vale cero si son migrantes o si son narcos, porque para él son lo mismo. Él asimiló y logró construir una narrativa donde migrante y narco son iguales. Es una falacia que espero que muy pronto Estados Unidos, la gente, los demócratas de Estados Unidos puedan revertir semejante locura que está haciendo el presidente condenado. Quiero que volvamos un momento sobre la imagen y hablemos un poco de lo que son las imágenes de la guerra. Recuerdo hace 15 años, 14 años, cuando una imagen parecida, en la cual el ejército de Estados Unidos disparaba contra una población civil, un dron, un misil, totalmente eliminada. En ese entonces era un video precisamente de Afganistán. Aquello fue un escándalo. Y hoy en día estamos hablando de una imagen que no se filtra, que no aparece por un escenario como el de Wikileaks, o que no es como que algún periodista se encontró esto en un sobre, nada, no se filtra, no se intenta ocultar, todo lo contrario. El secretario de Estado te lo pone en Twitter. O sea, es una medalla, que ellos, es una medalla, es un trofeo. Ellos exhiben esto como un trofeo. Voy a decir que me parece que es un poco como esta teoría del cristal roto, ¿no? Cuando somos testigos impávidos de un genocidio en Gaza. Entonces, mira, estas 11 personas ni siquiera tienen rostro, ni siquiera tienen nombre, ni siquiera tienen historia. Ni sabemos ni siquiera si son venezolanas o son migrantes que han pasado por allí. No sabemos realmente nada de esas personas, excepto, o sea, la única versión que tenemos es la de ellos. No, lo único que sabemos de ellos es que fueron eliminadas. Sí, pero yo no he visto por lo menos un testimonio de los padres o de alguien que diga es verdad, es mentira. Y claro, eso muestra cómo la propia guerra y la propia maldad y la propia crueldad y la propia violencia va anestesiando. Entonces, como tú dices, esto ni genera un debate jurídico, pero no humanitario. Y cuando tú dices son narcos, inmediatamente los pones en un lugar por debajo de cualquier humanidad. Es decir, nadie va a pelear por unos narcos, ¿sí me entiendes? Escucha la radio colombiana, escucha Blue, Sí. escucha para que escuches que yo hoy no lo podía creer, escuchar a Néstor Morales prácticamente animando a una invasión a Venezuela. O sea, como son narcos, como es, entonces, es decir, ¿esto qué es? ¿En qué estamos? Y además, perdón, esto no es con Venezuela, esto es con América Latina. Es decir, si vamos a cuestionar, claro, Venezuela es un país, y en eso estoy completamente de acuerdo con Petro, un país que no tiene una democracia en este momento, pero bueno, si vamos a poner un termómetro de democracia en todos los países, incluidos los de América Latina, va a ser difícil que alguien pueda escaparse entonces de las agresiones de Trump. Entonces yo veo aquí un elemento político, geopolítico, y veo una gran farsa alrededor de lo del narcotráfico. Es un pretexto. El New York Times sacó una noticia el día de ayer en la que se decía que según algunos informes la lancha de hecho se había detenido y que estaba a punto de tomar rumbo de vuelta a Venezuela, con lo cual se desmonta un poco, no fueron avisados, no le fueron dicho nada, crea muchas preguntas alrededor de
bajo qué marco legal o bajo qué marco humanitario, ético, moral, se toman estas decisiones. El marco desde donde se toma esa decisión es la del truán del barrio, es decir, el que yo puedo hacerlo, entonces yo lo hago y además puedo exhibirlo. Entonces es un desafío total, pues yo no sé, la OEA debía cerrar, porque pues ¿qué más hace? ¿Sí me entiendes? O sea, no existe esto ni siquiera, esto es una demostración de la soberbia del poder. Yo sí siento que la respuesta francamente de América Latina Ha sido como muy estamos, tímida. no, porque estamos en la patria boba, que la patria boba es como Maduro no nos gusta, entonces nos callamos. Estamos jugando con esa lógica que en Colombia conocemos también, que es que como las FARC eran tan malas, entonces nos callamos frente a los paramilitares. Por favor. Es decir, eso no puede ser. Esto desde todo punto de Es una vista falsa es, equivalencia. no, es absurdo. Quiero volver sobre uno de los puntos que mencionabas ahorita, es la consolidación de una narrativa de que migrante igual narcotraficante o delincuente directamente, y una desconfianza pues totalmente generalizada, abusiva contra la población latina en Estados Unidos. Hemos visto una serie de imágenes, incluso una militarización en la capital, imágenes de militares entrando a estaciones de metro en el Distrito de Columbia, en Washington. Y quería preguntarte también dos cosas para elaborarlas. Uno, es una narrativa totalmente deshumanizante que reduce al latino precisamente a un delincuente, pero que de cierta manera es herencia o quiero conectarlo con lo que sucede con los palestinos. Es decir, se crean unas narrativas de si es palestino, es de Hamás, y si es de Hamás, merece la eliminación. Y es esto llevado al escenario latinoamericano, pero quiero que lo conectemos ya no solo con Trump, el presidente condenado de Estados Unidos, sino con mandatarios latinoamericanos y líderes como Bukele, que ha reproducido esa narrativa en El Salvador, o como Milei, que habla pues de forma bastante grosera y atrevida sobre las personas de izquierda, a quienes llama zurdos de mierda y demás, y cómo se van consolidando estas narrativas totalmente deshumanizantes que nos llevan hasta la eliminación del otro. Aquí se ha vivido a través de exterminios a los miembros de la UP, para no ir tan lejos. ¿Cómo se va creando una narrativa alrededor de todo esto en América Latina? Sí, lo que pasa es que yo creo que por un lado es deshumanizante y es criminalizante. Es decir, cuando tú dices el latino es criminal o es el primer sospechoso de ser criminal, como ha pasado en Estados Unidos toda la vida con los negros. Toda la vida las películas, no sé qué, mostraban, ya eso ha cambiado, a los negros como los criminales, cuando la realidad es otra, es que los blancos son la mayor parte, los mayores criminales en Estados Unidos son blancos, no negros, ¿sí? Entonces vas construyendo unas nociones, vas construyendo un estigma. Siempre antes de cualquier ejercicio de eliminación del otro hay un proceso de estigmatización. Pasó con los judíos cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis primero los estigmatizaron y después legitimaron con el estigma. Entonces lo que hace Trump al equivaler narcos y criminales con latinos, lo que está haciendo es anticipándose a acciones más duras, ¿sí? Para lo cual ya va a generar un terreno de, digamos, de aceptación o por lo menos de silencio, o por lo menos sí, de silencio, que el silencio, quiero decirlo, en estos casos es criminal. El silencio es criminal frente a un genocidio y frente a cosas como esto. O sea, no puede haber silencio. Entonces, lo que está haciendo él es tendiendo, digamos, las bases para acciones mucho más duras que van a venir contra América Latina. Y que son acciones contra la población, contra los gobiernos. Y yo sí siento que eso es un libreto que Estados Unidos es el mismo Estados Unidos que hemos conocido a lo largo de décadas. O sea, es el mismo Estados Unidos. Se ancla, digamos, estas cosas de Trump se anclan en una sociedad con unos prejuicios frente al otro muy grande. Tú sabes que Estados Unidos, una característica de gran parte de esa población,
menos las de las costas, como dicen, es considerar a todo el de afuera sospechoso, sí, un poco, siendo una nación de migrantes, pero es muy difícil esto. Y bueno, yo de todos modos siento que esto hay que leerlo con mucho detalle porque no sabemos para dónde va, pero no va para un buen lado, ¿sí? Y lo que más aterrador es la falta de quien detenga. Nadie pudo detener a Netanyahu, nadie. Nadie quiso detener a Netanyahu y no van a detener a Trump. Entonces yo sí creo que hay una alerta para toda América Latina muy grande y porque el narcotráfico y el crimen organizado ciertamente son muy fuertes en esta región, pero no solo en esta región. A mí el consumo de cocaína, según leí hoy, ha crecido el 20% en el mundo. Trump no quiere. Estados Unidos en general nunca ha querido hacerse la pregunta sobre por qué su población consume tanta cocaína y tantas drogas. Es decir, no ha querido preguntarse qué es lo que pasa con una sociedad hipercapitalista, hiperconsumista, hiperindividualista, que encuentra en las drogas el aliciente para sobrevivir. El capitalismo en su máxima decadencia, ¿sí? Entonces, la pregunta es buscar, como se dice, el muerto aguas arriba, ¿sí? Es castigar a quienes producen, a quienes trafican, pero no ser capaces de abordar el problema tan de fondo que tiene la sociedad de Estados Unidos, que es una sociedad, y todas las sociedades en general contemporáneas, pero en Estados Unidos pues existe el excedente de dinero para consumir mucha droga, pero la pregunta es una pregunta que tiene que ver con en qué está el alma de una nación, ¿sí? Con qué está el alma de un país que tiene que drogarse. Quisiera preguntarte qué papel juega el periodismo en la construcción de estas narrativas. No, yo estoy aterrada. O sea, yo estoy aterrada, es que no me lo puedo creer. Lo que escucho en la radio no me lo puedo creer. Es decir, lo que escucho, digamos, en la radio y el silencio, la precariedad del análisis, o sea, el análisis es cortico, es si eran o no eran, si eran, no ser capaz de ver esto para dónde va, ¿por qué el Caribe? Sí, ¿por qué el Caribe? ¿Por qué? ¿Qué mensajes está mandando Trump? ¿Qué nueva alianza? Porque tú has visto, ¿no? Que creo que la presidenta de Trinidad y Tobago celebró E invitó a que sucediese sucediese más eso, seguido. entonces digo, ¿esto qué está pasando con estos países? O sea, si esta idea de Bukele, fíjate que resuena mucho con la idea de Bukele de que todo el mundo va a la cárcel, ¿sí? O sea, mejor dicho, Nixon era una paloma al lado de esto, ¿sí me entiendes? Nixon era una paloma y ya existe suficiente evidencia de que la guerra contra las drogas que se inventó Nixon era una guerra para encubrir otra cantidad de políticas racistas, para encubrir la propia guerra, la guerra fallida de Vietnam, etc. Entonces, esto es lo mismo, es decir, es lo mismo, yo no puedo creerlo. De hecho, pues esta semana estuvieron 2 alcaldes de Colombia en Estados Unidos de visita también. Ah, bueno, lo que pasa es que entonces estamos en la patria boba, ya lo dije. Entonces tenemos unos alcaldes allá yendo a decir que no nos desertifiquen, que aquí también hay unos que no son como Petro, ¿cierto? Entiendo que el ministro de Defensa y otros están allá también mostrando sus logros, que son muy pocos. Pero lo peor de todo es que el presidente insinúe que va a volver a fumigar, porque ese sí es el gesto más que dijera yo. O sea, inmediatamente me acordé de Samper Pisano. O sea, Ernesto Samper, que fue el único que intentó decirle a Estados Unidos, no voy a operar con su política de drogas, pues al cabo de lo mismo, 2, 3 años, no solo fumigó, sino que además militarizó la guerra contra las drogas en Colombia, que no estaba militarizada, que era una guerra de la policía. Y en poco tiempo teníamos a los militares en las selvas del Guaviare
cogiendo timbos de gasolina y cogiendo los insumos. Y eso fue el desastre, porque cuando tú planteas el tema de la guerra contra las drogas, lo que obtienes es una guerra. Por supuesto que obtienes una guerra. Ahora, yo quiero decir algo. Sin duda, estamos en una encrucijada en el continente entero sobre el crimen organizado. Estamos en una encrucijada sobre el poder territorial, el poder político. Esto resuena mucho con lo que está pasando en México, la guerra que hay interna entre los carteles después de todo lo que está pasando con el Mayo Zambada y todo lo que está pasando en la política. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer una reflexión profunda sobre lo que hace el crimen dentro de las estructuras de poder de estos países, y no solo Venezuela. Es que lo triste es pensar que acusar a Venezuela del cartel de los soles, lo cual también es un poco fantasmagórico y es un poco, perdón, en América Latina llevamos muchos años de vínculos entre la política y el Estado con los narcotraficantes. Incluso en algunos casos eso ha sido auspiciado por la DEA, y lo digo por el caso colombiano, donde gran parte de lo que ocurrió con la violencia de los años 90 es porque la DEA se alió con un sector de los paramilitares, de los narcotraficantes, para derrotar a Pablo Escobar. Y después nos dejó aquí un monstruo que se llamó las AUC, y Carlos Castaño, y Fidel Castaño, y Don Berna. Eso lo creó la DEA. Ese monstruo lo ayudó a crear la DEA. Entonces, aquí que no vengan a decirnos que ellos son el policía bueno del barrio, porque no son el policía bueno del barrio. Quiero conectar esto que mencionas sobre lo que hace el crimen dentro de la estructura de poder en países como Colombia, o en el caso colombiano, y con las posibilidades que desde el gobierno se han planteado de la paz total, para preguntarte un gran debate que ha habido en Colombia, o que hubo en su momento cuando se inició la política de la paz total, que era: ¿es el narcotráfico un delito político? Yo creo que el narcotráfico no es un delito político, pero lo que pasa es que los grupos, el crimen organizado, los grupos, aquí los llaman, creo que es GAOs o no sé qué, grupos organizados, ejercen funciones políticas. Y no solo por el narcotráfico, porque la otra gran evidencia, en nuestro caso por lo menos, y creo que en el caso de Venezuela y otros países, es que los negocios ilícitos ya son múltiples, múltiples. Incluso quiero llamar la atención que quizás hoy el oro es uno de los negocios ilícitos más rentables del crimen organizado. El crimen organizado vive de muchas cosas, no solo lo que pasa es que el narcotráfico tiene una lógica estructurante del crimen en el crimen organizado. Yo creo que lo que tiene connotaciones políticas es su ejercicio de poder territorial, porque ese poder territorial no se ejerce sin los políticos y sin los militares y sin sectores económicos. Ese control territorial es un entramado de alianzas, ¿sí? Eso no es solo a punta de bala, eso es a punta de acuerdos también, y a punta de negocios, y a punta de yo te doy y tú me das. Todos los países están perdiendo soberanía de sus territorios. Es que estamos balcanizándonos. Tenemos pedazos de territorio donde estos grupos, hoy es jueves, tengo que decirlo, y había en la radio, el escándalo del día era un general que Petro pidió que saliera. Cuando yo lo escuché, yo dije, ¿por qué no te callas mejor? Porque todo acusado tiene derecho a guardar silencio, porque todo su relato era tan insólito que yo digo, o sea, no tiene pie ni cabeza el relato de que tú eres un general de la República, estás con todo un pelotón de soldados y llegas y unos criminales de una banda criminal te vienen a extorsionar y tú no puedes hacer nada. Entonces desmontemos el ejército y nos ahorramos esa platica, porque no puedes hacer nada, no por un cese del fuego, porque si a ti te están extorsionando eso se llama flagrancia y tú tienes que, o sea, no. Entonces, si ese son el tipo de debates, siempre a mí me frustra cuando hablamos de droga,
porque cuando hablamos de droga y de narcotráfico terminamos en la discusión moral, lo malos que son, terminamos en los cultivos, entonces hoy en la desertificación volvemos a estar en el tema de cuántas hectáreas son y cómo las vamos a fumigar. Que es una manera todavía muy rudimentaria de medir. Es la manera que se ha inventado este país para no afrontar el problema. Entonces pensar que todo el problema son los cultivos. Los cultivos sí, seguramente son parte del problema. Pero el problema aquí es que el narcotráfico es una industria que está en muchos niveles, que está integrada a otras industrias y que está integrada a la economía. Yo me acuerdo siempre que Gustavo Duncan decía algo muy cierto, es que las armas que usan en los grupos criminales son ilegales, la coca es ilegal, la cocaína es ilegal, pero la plata que entra al país no es ilegal. Entonces, seguimos dando estímulos para que este negocio siga. ¿Por qué? Porque perseguimos las armas, perseguimos la coca. El tema de fumigar es tan estúpido, y no es estúpido solo porque cree enfermedades. Eso es hasta controvertible. Es estúpido porque la resiembra es inmediata. Es inmediata. Entonces, lo que no podemos frenar es la resiembra. ¿Por qué no podemos frenar la resiembra? Porque no hay control territorial, no hay instituciones, no hay democracia, no hay economías en los lugares, en los territorios, no hay Estado de Derecho. Entonces, la resiembra es inmediata. Entonces, es inútil. Bueno, les sirve a los que venden los insumos y todo, que ya sabemos quiénes son. Monsanto. No, pues, pero perdón, son los Estados Unidos. Son los Estados Unidos, sí. Y por eso también llega esa presión de Estados Unidos, porque son los que venden precisamente esos insumos. Marta, para ir cerrando, después de lo que ha sucedido en el Caribe y de la acción arbitraria y la eliminación de estas 11 personas que iban en esta lancha, ¿cómo imaginas tú el futuro de la región? Creo que es una gran oportunidad para realmente revivir iniciativas como UNASUR o algo que le parezca, ¿sí? Algo que le parezca y que diga, oiga, nosotros no podemos, nosotros necesitamos es que nos urge sentarnos a reflexionar sobre el tema de las drogas de otra manera. Nos urge empezar a hacer este diálogo sur-sur, sur-sur, porque esto no es solamente un problema de América Latina. Esto le pega a todo el sur, porque aquí lo que está en juego hace mucho rato es un nuevo ordenamiento del orden mundial, ¿sí? Y yo creo que América Latina tiene muchas oportunidades para volver a generar unas dinámicas propias, con unos cuantos esquiroles, por supuesto, no va a ser fácil, pero creo que hay los pueblos, yo creo que los pueblos, yo ya creo que cada vez confío menos en muchas, digamos, instituciones gubernamentales. Pues yo creo que los pueblos tienen que empezar a generar unas conciencias distintas. Martica, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Está muy dura la conversación. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.